Hola, soy Jacinto Fun. Hoy vamos a continuar con la sesión anterior sobre los conceptos bases de determinados requerimientos del software a nivel de diseño. Vamos a hablar sobre los diferentes conceptos que debería utilizar el diseño. Comencemos. En toda etapa de diseño y parte de la etapa de codificación se mantienen los conceptos bases de la determinación de los requerimientos del software. En esta sesión detallaremos un poco más de estos conceptos que son más que ideas abstractas que se deben aplicar en la práctica. La aplicación de estas ideas permite ver éxitos en los componentes, procedimientos y funciones del software que a futuro se verán los resultados. Recordando de la sesión anterior, tenemos que la abstracción es el proceso de describir características generales a lo particular. El refinamiento, proceso de jerarquía y descompone las declaraciones generales en declaraciones particulares. Las abstracciones y el refinamiento son conceptos complementarios. Jerarquía de control, la organización de los diferentes componentes dependiendo del nivel de administración de los componentes. Partición estructural, estructura de programa que debe ser dividida horizontalmente y verticalmente. Las participaciones o particiones horizontales definen ramas separadas de jerarquía modular para cada función importante. Las particiones verticales sugieren el control y trabajo que tendrían que ser distribuidos de arriba hacia abajo en una estructura de programa. Información oculta. La información oculta en los sistemas de información gerencial se define lugares que no son accesibles por otros componentes dentro de un componente. La arquitectura de software, estructura que proporciona concepto integral y general del sistema. Procedimiento de software, describe la funcionalidad de cada componente. Estructura de datos es la representación lógica de los datos y sus relaciones con otros datos. Modularidad, proceso de dividir las declaraciones generales en módulos o componentes. No solo se aplica en el diseño, se aplica en todas las demás etapas del ciclo de vida del software. Por ser un concepto, se debe adaptar a las condiciones reales de cada etapa. Por esta razón, vemos a profundidad el concepto de modalidad en otra sesión, como por ejemplo, del mismo modo deber aplicar demás conceptos mencionados anteriores en todas las etapas siguientes del ciclo de vida del software, como la modalidad. Es parte de la investigación de cada uno de ustedes en profundizar y en el futuro abordamos algunos de estos puntos mencionados en las próximas sesiones. Abstracción. Existe una diversidad de conceptos de la abstracción y depende del área de estudio. La noción psicológica de abstracción define en concentrarse en un problema a un nivel general, independientemente de los detalles del nivel inferior. La abstracción también permite trabajar los conceptos y términos que son familiares en un entorno del problema, sin tener que transformarlo en una estructura poco familiar. Cada fase del proceso de ingeniería de software es un refinamiento en el nivel de abstracción de la solución del software. Finalmente, se alcanza a nivel inferior de abstracción cuando se construye el código. Ahí donde vemos tres áreas. Abstracción procedimental, es una secuencia dada de instrucciones que tienen en función una función específica y limitada. Abstracción de datos, es una colección determinada de datos que describen un objeto de datos. Y la abstracción de control implica mecanismos de control de programa sin especificar detalles internos. El otro concepto, que es refinamiento, la arquitectura de un programa se desarrolla refinando sucesivamente niveles de detalle procedimental. Se desarrolla una jerarquía descomponiendo un enunciado macroscópico de función, que es una abstracción procedimental, al estilo paso a paso hasta que se llega a los enunciados del lenguaje de programación. La abstracción y el refinamiento son conceptos complementarios. Jerarquía de control representa la organización, a menudo jerárquica, de componentes de programa o módulos
e implica una jerarquía de control. En ella vemos profundidad y anchura, proporciona una indicación del número de niveles de control y ámbito de control global de control respectivamente. El grado de salida es la medida del número de módulos que son controlados directamente por otro módulo. Superior determina los módulos que controlan al módulo y define las entradas para ser procesadas. Subordinado determina los módulos que ejercen el control de un módulo. Visibilidad indica el conjunto de componentes del programa que pueden invocarse o usarse sus datos por componente dado, incluso cuando esto se realiza indirectamente. Conectividad indica el conjunto de componentes que son invocados directamente o usados en sus datos por componentes determinados. Otro concepto de base del diseño es partición estructural. La partición estructural comprende partición horizontal, que define las ramas separadas de la jerarquía modular para cada función principal del programa. El enfoque más simple de participación horizontal se define en tres particiones: entrada de datos, procesamiento y salida de datos. Es más fácil probar y mantener, propaga menos efectos secundarios y el software es más factible de ampliar. La partición vertical o factory, que es de composición en factores, sugiere que el control o toma de decisiones y el trabajo se distribuyan descendientemente en la arquitectura del programa. Los módulos de nivel superior deberían realizar funciones de control y poco trabajo de procesamiento. Los módulos que residen en la parte baja de la arquitectura deberían ser los trabajadores, realizando todos los trabajos de entrada, cálculo y salida. La arquitectura de partición vertical tiene menos probabilidad de ser susceptible a efectos secundarios cuando se hacen cambios y tendrán por lo tanto mejor capacidad de mantenimiento y un factor clave para la calidad. Información oculta. En los sistemas de información gerencial se definen lugares que no son accesibles por otros componentes dentro de un componente. El objetivo de ocultar información es administrar los datos a nivel de usuario y de programadores del software. A nivel de usuario, una excesiva información puede colapsar las tomas de decisiones y la falta de información puede acarrear una mala toma de decisión. Hacerle fácil el trabajo del usuario, esa es la idea. A nivel de programación tiene diferentes motivos: evitar acceso no permitido a propiedad intelectual o protección de patentes, caso ejemplo de los algoritmos de búsqueda de Google en Internet o compiladores de lenguajes de programación de una pasada y media. Lo otro es estructura del diseño sensible, permite también en el administrar la información necesaria para operar los diferentes componentes encapsulados, es decir, se usa sin saber cómo está construido para los programadores. Al igual que los usuarios, los programadores con demasiada información puede ser contraproducente. En caso de los usuarios y los programadores existen informaciones sensibles que pueden afectar el buen desarrollo y utilización del software, ya sea la información que no afecta en la toma de decisiones o que impacte en la toma de decisiones y acciones que no puedan ser controladas por la capacidad y responsabilidad del cargo de la persona. La información es diferente en la pirámide de la organización. El otro concepto es la arquitectura de software estructural que proporciona el concepto integral y general del sistema. Este concepto es muy intenso al detallarlo. En el futuro se dedicará una sesión completa con ideas generales que pueden ser un curso completo como explicando este concepto. Procedimiento del software. El procedimiento del software se centra en los detalles del procedimiento en cada módulo de forma individual. El procedimiento debe proporcionar una especificación exacta del procedimiento, incluyendo la secuencia de acontecimientos, puntos exactos de decisión, operaciones repetitivas e incluso la organización y estructura de los datos. El otro concepto base del diseño
es estructura de datos. Es la representación lógica de los datos y sus relaciones con otros datos. La organización de los datos tiene que ser utilizada de forma eficiente. La estructura eficiente es vital para diseñar algoritmos eficientes. La estructura de datos se basa en la capacidad de consultar, mantener, almacenar datos. Hay normativa y formalismo dependiendo de la estructura de datos. Por ejemplo, en las bases de datos relacionales están las reglas de normalización de datos. El otro concepto que podemos hablar es de proceso de modularidad, que es un proceso de dividir declaraciones generales en módulos o componentes. Este punto se detalla en la próxima sesión. Para terminar, te doy las gracias por llegar al final de este video. Espero que sea útil en tu día a día. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete al canal. Y activa la campanita para avisarte de más videos de este canal. Escribe tus sugerencias o temas que deseas aprender. Abajo también están los enlaces de nuestro blog informativo y productos recomendados. Hasta la próxima.